Hermano, que Dios los bendiga. Mientras estamos adorando a Dios por medio de las ofrendas, vamos a prepararnos en este día especial, como cada domingo, para poder recibir la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón. Y como siempre digo, más allá de lo que yo pueda decir, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos ver, la gloria de Dios en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Como sabemos, este es el mes del niño y yo quería hacer honor a este mes con la palabra que Dios puso en mi corazón. Y ahora la voy a compartir y es muy importante que podamos prestar atención, que el Espíritu Santo vaya hablando a nuestro corazón, que pueda haber una tierra fértil, como dice la palabra, para que pueda dar fruto en nuestras vidas y en nuestras familias. En este tiempo quizás tan difícil que nos toca a nivel familiar, con tantas cuestiones, con cuantos problemas y situaciones, sabemos que Dios quiere hablarnos, que puede haber corazones dispuestos a escuchar la palabra. Y cuando hablamos de niño, hablamos de familia, hablamos de papá, mamá, hablamos de hermanos, hablamos abuela, abuelos. Cuando estamos hablando del niño hablamos de todas esas cuestiones y cada uno tiene una función especial, ¿no? Se habla que cuando hay un problema en la familia, alguno que no cumple su función, se resiente la familia, ¿no? Sabemos que pasa así, cuando un integrante de la familia no cumple su función, es disfuncional la familia. Y ahí empiezan los pequeños problemas que después, si no se tratan a tiempo, después cada vez es más problemático, ¿no? Puede traer muchas complicaciones a la vida familiar. Y yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos herramientas importantes en la palabra para darnos cuenta a tiempo de estas cuestiones, ¿no? Y poder prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar. Miércoles, sábado, domingo, los grupos de crecimiento, aún nosotros estudiando la palabra, leyéndola, meditando en ella, orando, Dios nos habla. Y Dios nos habla a nuestra familia. Quizás tenés nenes chiquitos, hijos, quizás son bebés, niños, adolescentes, o aún jóvenes, o aún las personas que son mayores, también tienen sus nietos, que también los abuelos son importantes, ¿no? Son importantes. Entonces, cada uno es importante y tiene que cumplir una función. Yo quiero hablar acerca de una palabra de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Dios les habla de cómo ellos tenían que comportarse cuando ellos entren en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios ya le había dado a ellos por posesión. Ellos tenían que tomarla, pero Dios habla, ¿no?, por medio de Moisés y les da muchos mandatos, decretos, para que ellos puedan prestar atención, ¿no? Porque ahora ya no eran un pueblo esclavo, sino eran un pueblo libre, pero con desafíos por alcanzar en esa tierra donde iba a ser pertenencia de ellos y donde Dios iba a mostrar su gloria y su poder, donde ellos tenían que formarse como familias, como nación, como una nación santa, dice la palabra, como un pueblo escogido por Dios para llevar las virtudes, ¿no?, para poder ser luz en medio de tanta oscuridad en ese tiempo a las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que podamos meditar en esta mañana en un pasaje que yo leí a los chicos para que podamos leer, Deuteronomio 6 del 1 al 9 y 20 al 24. Vamos a leer y después vamos a meditar en lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra, que es algo tan hermoso esta palabra. La palabra de Dios es todo, ¿no? Cada parte de la palabra de Dios nos deja un mensaje importante. Así que yo quiero que podamos prestar atención y que el Espíritu Santo vaya hablando a nuestros corazones por medio de esta palabra. Vamos a leer, dice la palabra de Dios: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor, su Dios, me ha ordenado enseñarles. Está hablando Moisés al pueblo, ¿no? Para que lo pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien
y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Cuando algún día sus hijos les pregunten qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios, dice, ustedes les responderán, nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón y toda la casa real, pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados y nos los dio. Después el Señor nuestro Dios nos mandó poner en práctica todos estos mandamientos y tenerle reverencia para que nos vaya bien y para que Él nos conserve la vida como hasta ahora. Que Dios bendiga su palabra. Hay tantas cosas, hermanos, en este texto que acabamos de leer, pero yo quiero referirme puntualmente a algunas cosas importantes acerca de esta palabra. Lo primero y muy importante que Moisés le dice acerca de los decretos, mandamientos, estatutos que él les estaba dando en ese tiempo, antes de entrar a la tierra prometida, ahí en el monte Sinaí, ahí en varios lugares del desierto, Dios estaba hablando, Dios le daba palabra a Moisés para que se la dé al pueblo. Entonces lo primero que vemos acá en esta palabra es que ellos debían aprender y poner en práctica todo lo que estaban escuchando, lo tenían que primeramente escuchar, no lo estaban escuchando, pero no solamente lo tenían que escuchar, sino lo tenían que poner en práctica. Y ahí es cuando se complica la situación, no solamente para ellos, para nuestras vidas. Ahí es cuando se pone más complicado, no solamente escuchar la palabra, porque Dios nos está hablando, como decimos, miércoles, sábado, domingo, en los grupos de crecimiento, cuando uno lee la palabra en su casa, cuando uno ora con la familia, cuando uno busca a Dios a través de un pasaje, Dios nos está hablando. Por eso, acá, lo que Dios le dice por medio de Moisés, que debían aprender, que debían escuchar y poner en práctica todo lo que estaba hablando, todo lo que Dios estaba hablando en ese tiempo, porque iba a ser un desafío para ellos llegar a un lugar, el lugar que iban a plantar sus casas, donde iba a estar el tabernáculo, donde iban a buscar a Dios. Iba a ser otro tiempo. Antes ellos eran esclavos, habían salido de la esclavitud. En Egipto vivían de una manera. Ahora, en la tierra que Dios les daba, que era una tierra sagrada para ellos, que Dios estaba preparando, que Dios preparó para ellos, las cosas tenían que cambiar. Ya no podían vivir como antes vivían. Entonces, ya no podían hacer lo que ellos querían, sino tenían que obedecer a Dios. Pero esto no era para que ellos puedan estar sometidos con leyes, sino para que ellos puedan disfrutar de la vida. Porque acá muchas veces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, si ustedes hacen estas cosas, si ustedes obedecen estos mandamientos, mandatos, decretos, leyes, les va a ir bien a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. No es que iba a ser algo gravoso para ellos o complicado, iban a estar sufriendo, sino que les iba a ser bien a sus vidas, a su familia, iban a ser bendecidos. Por eso Dios les habla, ¿no? Que tenían que cumplir con todo lo que Dios les estaba hablando por medio de Moisés. La palabra que Dios le hablaba no solamente debían saberla o escucharla, sino ponerla en práctica, como decíamos. Y hermanos, ¿de qué nos sirve muchas veces saber la palabra si no la ponemos en práctica? ¿Sirve de algo? Quizás, el Espíritu Santo, Dios en su misericordia nos hace recordar y ahí Dios nos cambia. Pero ¿nos sirve realmente saber mucha palabra o escuchar mucha palabra y no hacerle realidad en nuestra vida? Quizás no nos sirva tanto. Lo mejor es poder saber la palabra, pero ponerla en práctica, ¿no? Por eso tenemos que pedir a Dios que Dios nos dé fuerza para cumplir con todo lo que Dios nos está hablando. Cada palabra que recibimos, decirle, Señor, ayúdame
Sé que es difícil, sé que tengo que cambiar cosas. Sé que antes vivía de una manera, pero ahora tengo que vivir de acuerdo a lo que vos me estás marcando, a lo que vos me estás diciendo, Señor. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos dé la fuerza necesaria para poder cumplir con todo lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Fíjense que la palabra Jesús mismo dijo, ¿por qué me llaman, Señor, si no cumplen lo que yo les hablo, ¿no? Ahí Jesús, medio enojado, dice la palabra, que se dio vuelta y les habló a todos los que lo estaban siguiendo y los que estaban escuchando el mensaje. Seguramente, por lo que dice la palabra, muchas veces le decían maestro, le decían Señor. Entonces creo que se cansó en un momento Jesús y los miró, se dio vuelta y le dijo, ¿para qué me llaman, Señor? Si no van a hacer lo que yo les estoy hablando. La palabra que ellos debían obedecer la tenían que guardar como un tesoro en sus corazones. Y fíjense que no era solamente para los padres, sino era para los hijos y para los nietos. Acabamos de leer. Porque si obedecían, como decíamos, si obedecían les iba a ir bien a ellos, a toda la familia. Entonces esta fórmula en esa época no fallaba, pero tampoco falla esta fórmula en este tiempo, que cuando uno obedece a Dios, cuando uno obedece y le es fiel, las cosas nos salen bien. Tenemos problemas, tenemos dificultades, no estamos diciendo eso, que no vamos a tener, tenemos problemas, tenemos dificultades, aún quizás más dificultades y más problemas que quizás las personas que no conocen de Dios. Pero cuando uno cumple, ¿no?, lo que Dios nos dice en su palabra, cuando uno le es fiel, hace todo lo posible para serle fiel a Dios, las cosas nos salen bien. Y las cosas que están complicadas, sus situaciones, problemas, Dios nos da fuerza a través de su Espíritu Santo para seguir adelante con ánimo, con alegría. No es un peso la vida cristiana. No la tenemos que llevar como un peso, diciendo, bueno, estoy pasando esta prueba, esta situación y bueno, estoy cabizbajo, sino pedirle fuerzas a Dios y a través del Espíritu Santo que nos levante y nos haga seguir adelante con fe, porque las cosas nos van a salir bien si obedecemos a Dios. Si obedecemos lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios nos está hablando. Fíjense que el versículo 4 y 5, Moisés les aclara, nuestro Dios uno es. Y me encanta, ¿no?, esta porción de la palabra, porque cada cosa tiene su secuencia y vamos a verla, ¿no?, a través de lo que estamos meditando en la palabra. Dios, ¿no?, le dice a Moisés que le diga al pueblo, ¿no?, esto, que dice, les aclara, nuestro Dios uno es, ¿no? El pueblo, fíjense hermano, que el pueblo había estado en Egipto. En Egipto había muchos dioses. Si uno lee la historia, más o menos, de Egipto, y lo dice en la palabra, tenían muchos dioses, ¿no? Si queremos nombrar a algunos, podemos nombrar a Ra, Amón, Osiris, Anubis, un montón de dioses tenían ellos. Ahora, fíjense que Dios, ¿no?, por medio de Moisés le dice, el Señor uno es. Antes ellos veían que los egipcios tenían muchos dioses y quizás muchos adoraban a esos dioses porque estaban en una tierra extranjera. Quizás muchos adoraban a esos dioses o veían que tenían ellos muchos dioses, pero ahora en la tierra donde ellos iban a poseer, donde iban a entrar, ese lugar tenía que ser santo. Y Dios les aclara esto, el Señor uno es. Hay un solo Dios, hay un solo Señor al que ustedes, el pueblo de Israel, tenían que servir. Entonces el pueblo tenía que saber bien que era un solo Dios, a quien debían obedecer, a quien debían adorar, a quien debían honrar. ¿Y cómo tenían que amarlo? Acá lo dice la palabra. ¿Y cómo tenían que amarlo? Dice con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El más grande mandamiento, dijo Jesús. Fíjense que la palabra cuando los escribas, maestros de la ley, las personas se acercaban a Jesús y como querían tentarlo o ponerlo a prueba con muchas preguntas, siempre obviamente el maestro Jesús salía muy bien de esa situación. Y en un momento dado le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús menciona esta palabra, ¿no?, que es el Shema para el pueblo judío, que dice, ¿no?, de amar. El Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. El más grande mandamiento, dijo Jesús cuando le preguntaron. Ahí la ley se resume en esta palabra.
Y fíjense en lo que Dios le dice a través de Moisés. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas a tus hijos. Grábate en la mente. ¿Cuántas cosas están en nuestra mente y no las podemos sacar, no? Que están grabadas, recuerdos, situaciones, o quizás algo que tenemos que hacer o algo que nos pasó. Quizás no lo podemos sacar de la mente. Uno ahora, Dios les estaba hablando al pueblo de Israel y estaba diciendo, grábate en la mente todas las cosas que yo estoy hablando. Qué importante que nosotros podamos tomar esta palabra y decirle, Señor, ayúdame a que en mi mente quede grabada tu palabra, que la pueda recordar tu palabra, que la pueda poner por obra, que la pueda recordar todo el tiempo, todo el día, que pueda estar en mi boca. Y después habla, ¿no? Después Moisés le habla al pueblo de cómo tenían que recordar esa palabra. Pero acá le dice, grábate en la mente todas las cosas, no algunas, no la que nos conviene, sino grábate en la mente todas las cosas que Dios nos está hablando en este tiempo. También Dios nos está hablando como iglesia en este tiempo. Ahora, fíjense lo que dice la palabra. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas a tus hijos. Enséñalas a tus hijos. Ahora, ¿podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios si no está en nuestra mente? Si no está en lo profundo de nuestro corazón, si no late, si no está vibrando cada momento, ¿podemos transmitirla? Fíjense, cuando uno está preocupado con una situación difícil, no puede sacarse de la mente. A veces nosotros llegamos quizás a nuestros hogares y nos desquitamos ahí con nuestra familia o quizás con nuestros hijos cuando pasamos una situación difícil, porque está en nuestra mente, entonces queremos descargarlo de alguna manera. Ahora, la palabra de Dios acá dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas a tus hijos. ¿Podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios si no está en nuestra mente, si no está en nuestro corazón? Pero si la palabra, hermanos, si la palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos transmitirla a nuestras generaciones, porque es la mejor herencia que podemos dejar en esta vida. Lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios, es enseñarles el camino. Y como yo les decía al principio, esto no solamente de los padres, también los abuelos, porque uno puede decir, bueno, pero mis hijos ya están grandes, pero podemos seguir haciendo cosas aun cuando nuestros hijos sean jóvenes o ya sean adultos, que quizás ya tengan su pareja formada. Podemos hacer algo, no es que vamos a meternos ahí para sembrar discordia o para tratar de que nos escuchen a toda costa, sino podemos orar, tenemos herramientas espirituales. Quizás cuando son niños, adolescentes y jóvenes podemos hablar, están cerca de nosotros, pero llega el momento que tienen que hacer su vida. Pero nosotros no es que, bueno, ya está, vieron que a veces uno escucha, ya está, yo lo que pude hacer por mis hijos ya está, ya lo que ellos hagan ya corre por su cuenta. Muchas veces escuchamos eso. Pero nosotros podemos, los hijos de Dios, seguir haciendo desde otro lugar. Podemos orar para que a nuestros hijos les vaya bien con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con su familia. Podemos orar por nuestros nietos, los hermanos, hermanas que tienen nietos o nietas. Podemos seguir orando, clamando. Aún podemos enseñarles la palabra. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1. Ahí el apóstol Pablo dice que con lágrimas recuerda a Timoteo y su fe no fingida, su fe verdadera, la cual estuvo en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, ¿no? Fíjense en esa palabra ahí, la madre y la abuela. Podemos decir la madre, la abuela, el padre, el abuelo. Podemos seguir haciendo. Dice que fue transmitida esa fe. Dice, era la fe que tenía Timoteo. O sea, podemos hacer de diferentes lugares, en diferentes momentos de nuestra vida. Podemos seguir trabajando en lo espiritual por nuestra familia para que puedan conocer a Dios. Si tenés familia que no conocen de Dios, bueno, es el tiempo de orar y de creerle a Dios. Y también pedirle a Dios que nos dé palabra. Muchas veces queremos llenar de palabra y de consejos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Queremos hablar y sí, obviamente nosotros queremos que sean transformados, que vengan a la iglesia, que se consagren, que obedezcan a Dios. Pero a veces lo hacemos lo hacemos de manera emocional porque queremos y deseamos y está bien. Pero ¿qué te parece que si oramos y le decimos, Señor, dame ese momento justo, dame ese momento justo, dame esa palabra justa para que yo me pueda encontrar con mi hijo, con mi hija,
con mi nieto, con mi nieta. Dame ese momento justo para que yo pueda hablarle la palabra, que no lo llene de cosas. A veces lo queremos llenar de cosas y como decir, bueno, no voy a ir a la iglesia, así que no me hables más. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero si nosotros oramos y a través del Espíritu Santo le decimos, Señor, ayúdame, que pueda haber ese momento justo, ese día, ese horario para que yo pueda hablar con mi hijo, mi hija, mis nietos y darle un mensaje y darle una palabra de bendición. Ahí van a cambiar las cosas. Pero desde distintos lugares, diferentes momentos, diferentes tiempos, podemos trabajar con nuestra familia para que nuestra familia sea bendecida por Dios. ¿Cuándo debían enseñar, transmitir o hablar la palabra de Dios? ¿No? Acá dice, continuamente los padres tenían que hablar con sus hijos, con sus nietos, continuamente, todo el tiempo, en cualquier circunstancia o momento, le tenían que enseñar la palabra. ¿En qué lugar debían enseñar la palabra? Dice, estando en la casa, cuando estaban por el camino, cuando se acostaban, cuando se levantaban. Continuamente estamos recibiendo mensajes, hermanos, que nos quieren influenciar. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que nos quieren influenciar, confundir, distraer de lo más importante, que es vivir, sentir y experimentar la presencia de nuestro Dios. Por eso necesitamos estar alertas en oración, diciendo, Espíritu Santo, úsame. Pero Señor, yo primeramente necesito escuchar la palabra y ponerla por obra, porque si no, no puedo dar la palabra a mis hijos, a mis nietos. No puedo dar la palabra si no tengo la autoridad. Si Dios no está obrando en mi vida, no puedo darla, porque va a caer en sacos rotos, como dice la palabra, o me van a mirar y me van a decir, pero vos me estás diciendo esto. Y ahí nos sacan la lista, ¿no?, de todas las cosas que nosotros podemos hacer. Por eso es necesario decirle, Señor, obra en mi vida. Yo estoy escuchando tu palabra y la voy a poner por obra, pero también quiero transmitirla a mi familia, a mi hogar. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo que Moisés, a través de lo que había recibido de Dios, le decía al pueblo, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, para mantenernos en obediencia y amar a Dios, como nos indica las Escrituras. Pensemos en la secuencia que menciona este pasaje sobre la enseñanza, ¿no? Lo primero que dice es en tu casa. Fíjense cómo la palabra de Dios es tan maravillosa, ¿no? Y tiene ese orden, ¿no?, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, a través de lo que Dios estaba marcando por medio de la palabra. Tiene su orden, porque menciona este pasaje sobre la enseñanza, ¿no? Lo primero que dice, que acabamos de leer, es cuando Moisés le habla, ¿no?, al pueblo y le dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos, háblales de ella. Dice, tanto en tu casa. Primeramente menciona la casa. Fíjense en esto, que no es casualidad, porque la palabra de Dios está bien ordenada, porque Dios es un Dios de orden. No le dice primero, habla en el camino, habla cuando esté en una tierra extranjera, o habla de vez en cuando. Primeramente dice continuamente. ¿Por qué continuamente? Porque si está en nuestro corazón y está en nuestra mente, va a ser lo más importante que podamos hablar a nuestra familia, en nuestros hogares. La palabra de Dios tiene que ser algo constante en nuestros hogares. Por eso dice acá, grábate en la mente. Primero tenía que estar en la mente y en el corazón. Y cuando le dice, enséñales continuamente a tus hijos, háblales de ella tanto en tu casa. Primeramente menciona la casa, ¿no? Menciona la casa. Y qué importante es esto. Qué importante que es esto. Estando en la casa. Estando en la casa. Pensemos en la secuencia que acabamos de leer, ¿no? Primeramente, dice, en la casa ellos tenían que escuchar la palabra de Dios. Y hermano, no deleguemos esta tarea en los maestros de la escuela bíblica que, gracias a Dios, dan un mensaje y les enseñan la palabra de Dios. Pero no deleguemos eso, que lo tenemos que hacer nosotros, que tiene que primeramente estar en nuestra casa. No deleguemos en los líderes
No deleguemos en los pastores. Nosotros hablamos continuamente, tratamos de enseñar la palabra. Los líderes también lo hacen. Los hermanos de la escuela bíblica, los maestros lo hacen y está perfecto y lo vamos a seguir haciendo. Y eso es lo correcto. Pero no deleguemos esa tarea como padres, aún como abuelos, que la tenemos que hacer nosotros, primeramente en la casa. Por eso Dios es un Dios de orden. Y es tan maravilloso la palabra. Cuando Moisés le habla al pueblo, le dice, primeramente en la casa. En la casa. ¿Cuándo es meditada la casa? Cuando es meditada en la casa la palabra de Dios, nuestros hijos salen por los caminos. Fíjense que la palabra dice, primeramente en la casa, después van a salir en los caminos, o sea, van a salir a la vida, van a salir afuera. Y afuera no es todo color de rosa, afuera hay situaciones difíciles, en los colegios, las escuelas, en las universidades, en el trabajo. No es fácil. Por eso necesitan desde la casa escuchar la palabra de Dios, ser ministrados por los padres. Por eso, primeramente, dice la casa. Cuando es meditada la palabra de Dios, reflexionada y hablada en la casa, nuestros hijos pueden salir por los caminos, pueden salir de nuestros hogares, pero en sus corazones y en sus mentes va a estar la palabra de Dios. No se van a olvidar porque algo escucharon, algo el Espíritu Santo va a traer a sus mentes y a sus corazones. Van a estar preparados para salir a la vida. Ahora, si no escuchan en nuestras casas, cuando salen a enfrentar la vida y las situaciones difíciles de este tiempo, no van a tener esa herramienta espiritual. Pero si nosotros nos comprometemos a decir desde la casa, tengo que enseñar a mis hijos, tengo que enseñar a mis nietos la palabra de Dios para poder prepararlos, para cuando ellos salgan, puedan enfrentar la vida y puedan recordar en sus mentes, en sus corazones lo que nosotros los ministramos acerca de la palabra. Y dice, y cuando vuelvan a nuestros hogares, fíjense que dice cuando vuelvan, cuando vengan a acostarse, cuando vengan de nuevo a sus hogares, después de un día quizás complicado, un día difícil, con situaciones difíciles, podrán decir gracias, Señor, porque en cada momento estás conmigo. Pero tiene que partir primeramente desde la casa la palabra de Dios, para que ellos puedan enfrentar las situaciones de este mundo y puedan aún regresar a la casa y puedan decir, a pesar de problemas o situaciones, en mi mente y en mi corazón está sellada la palabra de Dios, está sellado el Espíritu Santo. Estoy recordando todo el tiempo lo que Dios me está hablando. El versículo 20 dice, cuando algún día le pregunten sus hijos. Y esto es maravilloso, por eso yo le decía la secuencia que habla la palabra de Dios. Cuando Dios le habla, ¿no?, por medio de Moisés al pueblo, no tenía excusa el pueblo, tampoco tenemos excusa nosotros, porque Dios nos está hablando. Y fíjense en esto, el versículo 20 dice, cuando algún día le pregunten sus hijos, ¿qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios? Hermano, quizás, y creo que muchas veces nos pasa esto a los padres, o nos va a pasar, quizás en algún momento nuestros hijos nos digan, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que orar o leer la Biblia? ¿Por qué tengo que creer en Dios? Podemos escuchar eso, lo vamos a escuchar quizás. Por eso fíjense que la palabra es tan maravillosa. Lo digo una y otra vez porque al leerla, bueno, uno queda maravillado. Por eso tenemos que profundizar cada día en la palabra de Dios. Porque es maravilloso lo que Dios le está hablando al pueblo y lo que Dios nos está hablando ahora. Porque en algún momento, por eso el versículo 20, en algún momento, ¿no?, los hijos le iban a preguntar, ¿pero por qué tenemos que adorar a este Dios? ¿O por qué tenemos que cumplir estos mandatos, leyes, decretos que nos ha ordenado el Señor? Ahora nosotros podemos responder, ¿no? Nosotros también podemos responder. Y fíjense lo que Moisés le habla al pueblo, cómo ellos tenían que responder. Le estaba dando las herramientas de lo que tenían que responder. Y Moisés le habla al pueblo y le dice, bueno, ustedes tienen que explicar a sus hijos cómo no van a adorar a Dios, cómo no van a obedecer a Dios, cómo no van a amar a Dios. Si ustedes eran esclavos, ustedes les tienen que decir a sus hijos, cuando sus hijos le pregunten esto, éramos esclavos oprimidos ahí en la tierra de Egipto, pero Dios con mano poderosa nos hizo libre y nos trajo a esta tierra y podemos disfrutar esta tierra y podemos ser un pueblo santo escogido por Dios. Entonces, pensemos nosotros en nuestra vida, pensemos en lo que nosotros podemos responder a nuestros hijos. Pensá en todo lo que Dios hizo en tu vida,
Pensá por un momento en lo que Dios hizo en tu vida, en tu matrimonio. Nosotros podemos responder, porque yo era esclavo del pecado, pero Dios me hizo libre. Porque mi vida no tenía sentido y no sabía qué camino seguir. Porque todos me fallaron, pero Dios me dio una oportunidad. Dios fue fiel, porque a pesar de todos los errores que cometí, quizá mi familia me despreció, y con razón quizás, pero Dios me miró con amor sublime, amor inmerecido. Dios me miró, Dios me sanó, Dios me restauró, y ahora mi familia está restaurada, mi matrimonio está restaurado. Dios hizo cosas nuevas. Antes estaba enfermo, ahora estoy sano, en lo espiritual, en lo físico. Y cuántas cosas más podemos pensar y pensar en este momento para cuando tengas, ¿no?, que quizás escuchar esas preguntas de nuestros hijos o de nuestros nietos que nos pueden decir. Pensá en todo lo que Dios hizo en tu vida. Por eso seguimos a Cristo, porque lo amamos, lo obedecemos, porque es el mejor tesoro que tenemos, la mejor herencia que podemos dar a nuestras generaciones. Cuántas cosas podemos decir, ¿no?, por qué seguimos a Dios, o por qué podemos amarlo y obedecerlo, porque Dios hizo tanto por nosotros. Así que podamos, hermano, en este tiempo pensar en esto tan importante que Dios le está hablando a todo el pueblo de Israel, pero que Dios nos está hablando. Fíjense la palabra de Dios, qué vigente que es, qué importante, porque ellos entraban en una tierra donde iba a ser una tierra santa, donde iban a tener una nueva vida. Lo que antes habían vivido ya quedaba atrás. Ahora empezaba un nuevo tiempo de desafíos en lo espiritual.